De las tinieblas a la luz. Soy sobreviviente a 3 intentos de suicidio, de los cuales en el último permanecí en estado de coma por 3 días seguidos. Realmente mis probabilidades eran quedarme en coma por un tiempo desconocido, quedarme parapléjica con alguna parte de mi cuerpo averiada, quedar con daños irreparables en mi cerebro. Ninguna noticia era buena. El daño debido a la sobredosis que tuve era tan grave que en realidad no había esperanza de salir y continuar con una vida normal por el resto de mi vida. Todo empezó hace 5 años, cuando empecé bachillerato. Siempre sonreía y hacía reír a los demás, cuando dentro de mí solo había dolor y poco a poco iba muriendo con el paso de los días. Al finales del 2015, mi vida se empezó a tornar oscura. Mis noches eran cada vez más insoportables y el dolor en mi interior solo crecía y hacía de mí una persona fría e insegura hacia los demás. Mis vacíos se alimentaban de mis miedos y mis inseguridades de mis vacíos. Era un círculo vicioso que parecía no desaparecer nunca. Empecé a sentirme sola y una tristeza que crecía cada día se alimentaba de mi salud y mis sueños, destruyéndolos por completo hasta no dejar nada. Luego inicié a cortarme, a dejarme de ser aplicada en la escuela, a escuchar música depresiva y que solo provocaba odio hacia mi vida y hacia los demás. Mis heridas del pasado no me dejaban avanzar. El rechazo y desprecio de los demás hacia mí ocasionaban que me aislara de todos por completo, y en ese momento, que ya no soportaría más otro día de burlas, de rechazo y abandono, tomé la salida más fácil, aparentemente. Tomé la decisión de suicidarme y terminar por completo aquel sufrimiento en el que vivía mi alma. Para mi mala suerte, como dirían muchos, sobreviví y desperté en una ambulancia rumbo a una clínica psiquiátrica en Yopal, donde permanecí en las próximas 4 semanas. Mi círculo social eran personas peores que yo. Habían asesinos, ladrones, consumidores y otros suicidas con quienes me la pasaba planeando la manera de cómo acabar con nuestras vidas. Aquel lugar era horrible. Permanecía dopada, encerrada o rodeada de personas que parecían zombies. Mis noches eran eternas y dolorosas. Lloraba hasta quedarme dormida y esto se repetía día a día. No tenía ganas de comer, me sentía sola, solo quería morirme. Pero la verdad es que en mi interior lo que realmente quería era una razón para vivir. Pero como no la había encontrado, decidí que no valía la pena intentarlo más. Luego de salir de la clínica, permanecí medicada durante los 2 años siguientes. Mis brazos estaban llenos de cicatrices. Los chistes y críticas en mi colegio no cesaban. No salía de mi cama, no quería regresar al colegio. No había nadie en casa conmigo, nadie que me abrazara o alguien que me dijera que yo no era un error y que no me abandonaría como los demás lo habían hecho. Estaba sola. Al año siguiente, mi situación seguía igual. Volví a intentar suicidarme, pero esta vez ya de forma diferente. Pero nuevamente sobreviví. La vida, que en realidad era Dios, no quería dejarme morir. Y yo, sin entenderlo, seguía furiosa por fracasar una y otra vez. Y de igual manera estuve en la clínica durante 2 semanas y la historia se repetía. Mis aparentes amigos me dejaron sola cuando más los necesité. Mis papás estaban decepcionados de mí y algunos de mis amigos nunca se enteraron de lo que había sucedido. Yo ponía mi máscara de que todo estaba bien y decía que tuve que viajar o que estuve enferma o inventaba cualquier excusa que ocultara el hecho de que había intentado acabar con mi vida y que estaba rota por dentro. A finales de ese año, las cosas parecían haber mejorado. Ya salía con mis amigos, la tristeza se había ido por un tiempo.
Ahora iba a fiestas y hacía cosas que parecían divertidas, en donde yo era aparentemente feliz. Pero aquella felicidad se esfumó en el momento que me dijeron que nos debíamos mudar nuevamente a Sogamoso. Yo entré en shock en ese instante. Cuando todo había mejorado, cuando todo estaba bien, en ese preciso momento todo se derrumbó dentro de mí. Y a la fuerza tuve que renunciar y dejar atrás mis sueños y amigos de aquella ciudad. Y empezar un nuevo año. Ya era el 2017. Un nuevo colegio, amigos nuevos, vida nueva. Me encontraba en una ciudad desconocida a la que debía adaptarme y aferrarme a la fuerza. Y me sentía cansada y aguanté lo que más pude, pero en marzo de ese año tuve una recaída y estuve en el hospital por unos días y luego regresé al colegio. Y a los 4 meses decidí acabar con mi vida por tercera vez. Esta vez, definitivamente, lo haría bien y eso creí. Pero desperté en el hospital luego de haber estado en coma durante 3 días seguidos. Me levanté, intenté caminar hacia el baño, pero me desmayé. Sentí miedo, mis piernas no me respondían. Creí que no volvería a caminar nunca más. Me colocaron nuevamente en mi cama y yo solo lloraba. Tenía miedo de hablar y no poder hacerlo. No quería ver a nadie, solo quería desaparecer. Estuve 2 semanas allí mientras me estabilizaban para internarme nuevamente en Yopal, en la clínica donde estuve las 2 veces anteriores. Esta vez, mi doctor me dejó más tiempo. No me dejaba recibir visitas y me dejó en la habitación para personas peligrosas, de donde no podía salir durante 1 semana. Solo necesitaba un abrazo, alguien que me amara, pero no lo hubo. Tiempo después, al salir de la clínica, regresé nuevamente a Sogamoso, y luego de haberme adelantado por los 2 meses que falté, me preparé para volver al colegio, con una pequeña esperanza de que alguien me hubiera extrañado. Pero al volver, nadie se interesó por mí, nadie me preguntó por qué había faltado 8 semanas. Lo de siempre, era invisible a los demás, y yo solo seguía con mi vida, con mi máscara, cumpliendo con lo que tuviera ánimo de hacer y tratando de no hablar con nadie. 4 meses después, finalizando ese año escolar, tuve una crisis de ansiedad en donde terminé en el baño llorando y gritando. Una profesora me llevó a tomar un té y mientras salía llegó hacia mí otra docente, un ángel hecho persona, quien me preguntó cómo estaba. Por primera vez en ese año alguien se interesó por mí. Me desahogué y le conté mi vida en esos minutos. Ella me abrazó y me habló de Jesús, en quien obviamente no creía, pero que con el tiempo me dispuse a conocer a pesar de mi pasado. Luego de ello, conocí a quien sería una de las personas más importantes de mi vida, mi ángel, quien me enseñó que a pesar del dolor, siempre había una esperanza, una luz, una razón de vivir, Jesús. Desde allí, supe que yo le importaba y decidí creer en sus palabras, que Jesús era eso que faltaba en mi vida, así no supiera exactamente quién era. Ese año me uní a un grupo de liderazgo y mi vida empezó a tornarse de color. Encontré amigos nuevos que me motivaban a seguir adelante y a una en especial que me enseñó que debía intentarlo una vez más, que mi razón estaba en Jesús. Y cuando yo pensaba que sería mi final y no tendría futuro, que mi futuro era estar medicada y en hospitales sufriendo hasta morir, una luz llegó hacia mí para cambiar mis planes. Luz que me enseñó que los planes de Dios y los pensamientos de Dios son más altos y más grandes que los nuestros. Él es quien tiene la última palabra y es quien transforma un enorme campo seco y estéril
en un hermoso y fructífero jardín. Lo hizo conmigo, y es por su misericordia que vivo, y por su amor que quiero seguir viviendo por mucho tiempo hasta cumplir su propósito con mi vida. Hoy puedo entender que toda circunstancia en esta vida tiene un propósito, que no hay lugar tan oscuro en donde Dios no pueda llenar, que Él es el mejor de los amigos y que aunque todos nos abandonen y nos dejen, Él nunca lo hará, y que no hay un amor más grande que el que tuvo Él hacia mí y hacia ti, que decidió dar su propia vida para que la tuya tuviera sentido hoy. Como lo hizo conmigo, también Él lo hará contigo, porque Dios es experto en reparar corazones rotos, en unir familias destruidas y en transformar tinieblas en luz.